A reading. Lectura del libro de Jeremías. The days are coming. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva, no como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. For they broke my Ellos, aunque yo era su Señor, quebrantaron mi alianza, oráculo del Señor. but this is the Sino que así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. I will place my Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. no longer Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. verbum Domini. Crea en mi corazón puro, oh Dios. Crea en mí un corazón puro, oh Dios. Have mercy on me, Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. according to your great covenant, Lava del todo mi delito, my transgression, limpia mi pecado. completely from my iniquity, and Por tu inmensa compasión, Señor, limpia mi pecado. Crea en mí un corazón puro, oh Dios. create a pure heart for me, O Oh Dios, crea en mí un corazón puro. steadfast spirit, Renuévame por dentro con espíritu firme. me away from No me arrojes lejos de tu rostro. not your No me quites tu Santo Espíritu. Crea en mí un corazón puro, oh Dios. restore in me the joy, Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. teach transgressors Enseñaré a los malvados tus caminos. may not Los pecadores volverán a ti. Crea en mí un corazón puro, oh Dios. A reading. Lectura de la carta a los Hebreos. In the days when Christ Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. son though he was, Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, and when he was made y perfect, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. verbum Domini.
Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Whoever serves me must El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Some Greeks who had come En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos gentiles. Estos, acercándose a Felipe el de Bethsaida de Galilea, les rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús le contestó: ha llegado la hora de que se glorifique el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Today, I think we hear one of the most challenging. Hoy escuchamos uno de los pasajes con más desafío en el Evangelio, que aquel que pierda su vida en este mundo la conservará en el reino de los cielos. Aquel que me sirva debe seguirme y también será mi siervo. Él dice que estamos llamados a ser como una semilla de trigo que si cae a la tierra y muere, da mucho fruto. Así pues nosotros hemos de morir a nosotros mismos y Dios sacará fruto en abundancia de nuestro sufrimiento, de nuestro abandono, de nuestra persona. Tenemos que poner a Jesús en primer lugar. Y en la cruz, pues esta es una imagen de la cruz, la semilla de trigo que cae en la tierra y muere, es una imagen de la cruz y la resurrección. En esa cruz que cargamos, soportamos los sufrimientos, etcétera, todas las cosas difíciles de la vida. Dios saca gran abundancia de fruto. Y es una gran imagen. Si pensamos en... recuerdo cuando yo era pequeño, vivía en el norte de Alabama y tenemos unos árboles de roble rojo enormes y sus semillas eran bellotas, duras, caían al piso y el piso, si estaba mojado, la bellota se abría y salía un vástago que finalmente crecía hasta convertirse en un enorme y fuerte
roble. Y durante años y años y años ese tipo de árboles dan bellotas. Acá en el sur tenemos las vides de sandía con un número enorme de semillas. El Señor es capaz de sacar fruto de esa muerte y resurrección que quizá no podemos ver acá en esta tierra, pero hemos de ver en la otra vida. Y vemos que esta abundancia en fruto, vemos que la gente quiere ir a ver a Jesús. Y esta es una poderosa imagen de la nueva universalidad de la alianza nueva. La alianza antigua fue dada a los judíos y en Jesús una alianza nueva es formada, que es extendida a todas las razas, pueblos, todos estamos invitados. Así que los griegos que habían ido a Jesús es señal de esto. Él habla de su pasión, de su muerte. Él anuncia que la hora de su pasión también será seguida por su resurrección y que esto será un gran don para nosotros, que ha de resultar en vida eterna para nosotros. En la primera lectura de hoy de Jeremías escuchamos una profecía. Jeremías vivió en los años 600, 500 antes de Cristo, y él hace su profecía de una alianza nueva. Que el Señor ha de formar. Cuando dice, mirad que llegan días en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. En el tiempo del Antiguo Testamento, la palabra alianza era utilizada por las naciones paganas como un pacto solemne entre pueblos que consistía en promesas y garantías mutuas. Cuando uno hacía una alianza con alguien, lo convertía en hermano de uno, de la misma carne de uno, en una familia nueva. Así que en el Antiguo Testamento vemos que se hacen alianzas, es un pacto entre Dios y su pueblo. Y Jeremías aquí está profetizando que habrá una alianza nueva, que Dios pondrá su ley entre nosotros, la escribirá en nuestros corazones. El Señor dice, yo seré vuestro Dios y ustedes mi pueblo. Así que Jesucristo cumple esta alianza nueva. Si vemos esta alianza antigua en Sinaí, en el libro de Éxodo 19, hay una descripción muy vívida cuando son sacados de la esclavitud de Egipto y son llevados al monte Sinaí. Y a iniciativa de Dios, Él los ha guiado para cruzar el Mar Rojo, Él es fiel a su pueblo. Y el pueblo escucha, ustedes serán mi posesión, qué tesoro, serán un pueblo sacerdotal, una nación santa. Él quiere convertirlos en una posesión querida de Él, un pueblo que ha sido formado de Abraham esencialmente, siglos antes. Así que llegan al Sinaí en Éxodo 24 y sacrifican animales, toman la sangre, la ponen en 2 vasijas y Moisés construye un altar, rocía la sangre, rocía al pueblo con sangre, rocía el altar con la sangre de ese sacrificio. La ley se lee y el pueblo dice, todo lo que el Señor ha hablado lo haremos. El altar representa a Dios y el pueblo ahí, a través de sacrificios, se unen, quedan unidos en esa alianza. Y justo después de eso hacen el becerro de oro. El pueblo inmediatamente cae. Moisés intercede ante Dios para que no destruya a este pueblo. Escuchamos esas lecturas esta semana. Y en ese intercambio entre Moisés y Dios vemos que Dios está representado como una persona divina que perdona, cede, tiene misericordia. Hermosa imagen. Y vemos cómo Moisés se ve transformado en esa intercesión después del becerro de oro. Él ruega ante Dios, él es el siervo fiel, tiene que ponerse un velo en el rostro después de ese periodo porque queda radiante después de hablar con el Señor. Y escuchamos que Dios estará en medio de su pueblo.
Y en cierto momento Dios le dice, yo estaré contigo, Moisés. Pero Moisés no se detiene, dice, ven con nosotros, ven con nosotros, ven con todos nosotros, el pueblo de Dios. Él le dice, Moisés, tú no has pecado, este pueblo ha pecado al a adorar al becerro de oro, pero Dios cede y acepta que Él estará en medio de su pueblo, que ha de restablecer su alianza con su pueblo, la alianza que ellos habían roto. Ahora, ese restablecimiento tiene incluso más ordenanzas, tiene sacerdocio nuevo, tiene un poquito más de reglas, pero Dios es fiel, incluso cuando Israel es infiel. Y en un resumen de esta alianza, en el Levítico escuchamos, yo caminaré entre ustedes y seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Esta relación, esta fidelidad que Dios tiene hacia su pueblo, incluso hace un compromiso de darles la tierra como un obsequio a su pueblo y de vivir con ellos, morar entre ellos en esa tierra. Así que Jeremías aquí, en la primera lectura que escuchamos, 31-31, habla de esta alianza nueva y es ofrecida en una época en que están teniendo una caída enorme, el cautiverio en Babilonia. Israel es capturada, el templo es destruido, el arca de la alianza que tenía los 10 mandamientos, las tablas de piedra, se pierde para siempre. Así que la fidelidad de Dios se manifiesta en esta profecía, esta promesa de una alianza nueva. Devastación total de la alianza antigua. Pierden la tierra, pierden el templo, pierden las tablas de piedra. Así que la nueva alianza no es como esta alianza antigua, sino es un comienzo nuevo para el pueblo de Dios en Jesús. La ley no queda abolida, sino es una nueva relación con Dios, una interiorización. Dios apunta hacia el hombre interior para transformarlo. En lugar de tablas de piedra, la ley, Jeremías nos dice, será escrita en nuestros corazones, que hará la obediencia posible. No podemos vivir la ley sin que algo cambie dentro de nosotros, sin un nuevo poder, sin un nuevo don de Dios. Su presencia está con su pueblo, pero ahora interiormente, en Romanos 5:5, Él ha de vertir el Espíritu Santo en nuestros corazones. El dedo de Dios que escribe en las tablas de piedra es una expresión del Espíritu Santo, y la de escribir esa ley en nuestros corazones ha de estar presente en nosotros, un nuevo don del Espíritu para hacer posible la santidad. Mencionamos esto recientemente, que nos podemos descorazonar por nuestra dificultad con el pecado y pensar que la santidad es imposible, que vivir la ley no es posible. Pero recibimos el Espíritu Santo, somos renovados, tenemos corazones nuevos, nos convertimos en templos del Espíritu Santo, el Señor obra en nosotros, tenemos una nueva relación personal con Dios que lo hace posible. Y todo el Antiguo Testamento es una afirmación de nuestra incapacidad de hacerlo por nuestras propias fuerzas. Escuchamos la ley y decimos, no puedo hacerlo yo solo, me hace falta la obra de Dios en mí. Así que la alianza nueva es cumplimiento de la alianza antigua que vemos en la persona de Jesucristo. La alianza se profundiza y es llevada a todos mediante la fe. Queda establecida en la sangre de Jesús. Escuchamos en la última cena la sangre de la alianza nueva que Él vierte por nosotros. No la sangre de animales sacrificados que vimos en el Sinaí, sino el sacrificio de Jesús. Algo nuevo, que su muerte, su don de sí mismo, se convierte en un don generoso a nosotros, que hace posible vivir esa ley. Escuchamos que a Abraham se le dice que su descendencia será numerosa y que serán bendición para todas las naciones de la tierra. En tu posteridad todas las familias de la tierra se verán bendecidas, porque Jesús viene de ese linaje, que será esa bendición. La primera de los Corintios 10 habla de una comunión con la sangre de Cristo, que en la Eucaristía, la representación del sacrificio, tenemos esa comunión con Dios y unos con otros. Corintios habla del cuerpo místico de Cristo, una alianza nueva del Espíritu,
en donde la alianza antigua no pudo vencer el pecado, Jesús ha vencido todos los obstáculos para darnos esa posibilidad de vivir esa obediencia redentiva en nuestras vidas. Hebreos 9 dice que la sangre de los toros y muchos cabríos no puede limpiar el pecado. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que se ofrece sin mancha a Dios a través del Espíritu Santo, puede purificar nuestras conciencias de las obras muertas para servir a Dios vivo? ¿Cuánto más es posible por su sacrificio en la cruz? Así que Él nos redime de nuestras transgresiones y, como nos dice Hebreos, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Jesús es el Cordero de sacrificio. Como mencioné, la alianza antigua se rompe muchas veces a través del becerro de oro. Literalmente Moisés rompe las tablas de oro. Los profetas anuncian al pueblo que de arrepentirse, las tablas se pierden después del exilio. Únicamente Dios es capaz de restaurar estas tablas, esta ley, para que quede escrita en nuestros corazones, como lo dice la profecía de hoy. Así pues, el sacrificio de la alianza nueva renueva nuestra comunión con Dios. Jesús es la semilla de trigo que muere. Él es quien es elevado en la cruz. Escuchamos al final del pasaje. Y Él ha de llevar a todos los pueblos hacia sí. Este es su reino, su alianza con nosotros, dirigida a todas las naciones. La alianza nueva ahora depende no de un linaje físico, los hijos de Abraham, sino depende de la fe en los sacramentos, que es donde recibimos gracia, fe en Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Habla de la bondad de Dios, su bondad hacia nosotros, que es un don libremente ofrecido a nosotros. Ese don del Espíritu Santo en Pentecostés es un hermoso cumplimiento en el Pentecostés. En el Antiguo Testamento, el Pentecostés era una celebración de la entrega de la ley, y luego el cumplimiento de ello en el Pentecostés cristiano. La alianza nueva es la entrega del Espíritu Santo, la ley nueva escrita en nuestros corazones. Y Jesús dice muy poderosamente hoy que en esta elevación, la muerte, resurrección, la ascensión, al descender el Espíritu Santo sobre nosotros, llama a todos hacia sí, y eso ha de expulsar al pecado, la muerte, a Satanás, expulsar todo mal. Si nos acercamos a Jesús, si compartimos su pasión al morir a nosotros mismos, hemos de tener este nuevo don del Espíritu Santo y nos hundiremos con Él. Perderemos nuestra vida para recibirla de Él. Y así es como producimos fruto para el reino, y así es como obtenemos la vida eterna. Es una promesa increíble que recibimos y la podemos tener al creer, la podemos tener al confiar en Jesús, en las dificultades que tenemos en la vida. Es nuestra tarea más grande, creer, aferrarnos a su promesa, ofrecer todas las dificultades a Él, y Él ha de darnos la vida eterna.